embajadora del Inbrix Forum. Nadie puede quitarle validez al resultado del referendo. Las armas no conducen a la forma digna de mantener el control de un territorio, solo la vía electoral, opina Libertad Velasco, embajadora del Inbrix Forum, que presenció directamente el proceso de votación en las repúblicas populares del Donbass y las regiones de Jersón y Zaporozhye sobre la adhesión a Rusia. ¿Quién puede darle legitimidad al proceso electoral? ¿Por qué declararse a favor o en contra de los resultados puede costarles muy caro a las naciones? La embajadora del Inbrix Forum, Libertad Velasco, que presenció el proceso de votación de las repúblicas populares del Donbass y las regiones de Jersón y Zaporozhye sobre la adhesión a Rusia, destacó, en entrevista con RT, la importancia de una expresión democrática como la que observó, sobre todo porque surgió de la misma ciudadanía que eligió definir su futuro a través del voto. Los procesos legítimos se notan, porque la gente cuando acude a ellos no se tiene miedo y se participa masivamente, señaló Velasco desde los estudios de RT en Moscú, tras narrar su experiencia en la observación del referendo realizado el pasado fin de semana en Donbass, al que calificó como un evento histórico. La experta venezolana agregó que aunque esperaban que en estos territorios, que declararon su independencia recientemente, se registraran tensiones por el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, el proceso electoral se realizó sin inconvenientes y con una masiva participación ciudadana, que demostró su voluntad de ejercer el derecho democrático a la autodeterminación y la soberanía. Calidad, cualidad, legitimidad y validez. Velasco consideró que, si bien desde la lectura distante de otros medios es fácil criticar o tratar de descalificar la votación, esa narrativa no puede cambiar el resultado del proceso que observó, al que catalogó como transparente y auténtico. En ese sentido, añadió que ninguna opinión contraria le puede quitar la calidad, cualidad, legitimidad y validez al resultado. Yo creo que la desinformación va en la medida de cuán lejos estás del lugar de los acontecimientos, dijo Velasco. La observadora también estimó importante recordar el motivo fundamental por el que los ciudadanos de estas repúblicas decidieron independizarse, ya que llevan años siendo víctimas de un conflicto armado y violento, que ha cercenado la vida de muchos de sus familiares y amigos. Al respecto, señaló que la principal motivación de los ciudadanos que habitan estos territorios es lograr vivir en paz y dejar atrás las violaciones, abusos y vulneraciones a los derechos humanos de las que han sido víctimas. Medios revelan que el secreto alemán envía a Ucrania datos de su inteligencia. Berlín comparte imágenes satelitales, llamadas y mensajes interceptados, entre otros datos, mientras que su postura oficial es que no forma parte del conflicto. Una investigación periodística conjunta de las revistas Zeit y Contraste, de la editorial ARD, ha puesto al descubierto que el Servicio de Inteligencia Federal de Alemania, BND, por sus siglas en alemán, ha estado ayudando a Ucrania frente a la operación especial rusa con información de uso militar, al tiempo que el gobierno germano mantenía oficialmente la postura de permanecer al margen del conflicto. Kiev recibió durante meses imágenes satelitales, datos de interceptación de radio y teléfono, junto con otra información que puede ayudar al ejército ucraniano a evaluar la efectividad de los combates y la moral de las unidades rusas o verificar sus posiciones, según detalla Zeit. El medio considera esta práctica como una contribución de su país para alcanzar un punto de inflexión en el campo de batalla.
El jefe del Servicio de Inteligencia Federal de Alemania, Bruno Kahl, se reunió con su homólogo ucraniano durante la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero, recuerdan en Zeit, y estaba en Kiev cuando comenzó la operación rusa. Sin embargo, el gobierno alemán tiene la política de no comentar sobre asuntos de inteligencia, y el público solo cuenta con las afirmaciones del canciller Olaf Scholz, quien continúa insistiendo en que Berlín no es parte del conflicto. Para asegurarse de que su actitud no era reprochable, el Servicio de Inteligencia Federal de Alemania en mayo pasado encargó a sus abogados un análisis legal, y estos garantizaron que compartir datos de inteligencia, según el derecho internacional, no es lo mismo que hacerse parte de la contienda. Además, el autor del artículo, Holger Stark, no tiene dudas de que la ayuda de otros países de la OTAN, como Estados Unidos y el Reino Unido, haya sido mucho más ofensiva porque ellos brindan información de inteligencia en tiempo real que puede usarse para objetivos dinámicos. El canciller y el Servicio de Inteligencia Federal de Alemania simplemente no quieren hablar de eso públicamente, agregó Stark. Banco Mundial ha regalado $13.000 millones a Ucrania, en plena pobreza global. El Banco Mundial, BM, estima en $11.000 millones el dinero que ha destinado a Ucrania en calidad de ayuda financiera desde el inicio del operativo ruso. Hasta el momento hemos desembolsado unos $11.000 millones a través de nuestros proyectos y fondos fiduciarios, anunció el miércoles el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en un discurso ofrecido durante un mitin en la Universidad de Stanford, en California, Estados Unidos. Y esto no es todo, según detalló Malpass, el monto total que el Instituto Financiero Internacional ha ofrecido a Ucrania supera a $13.000 millones, mientras que, de acuerdo a estimaciones de la Unión Europea y el propio Banco Mundial, Kiev necesita $105.000 millones en los próximos 3 años para abastecerse de necesidades urgentes. La gigantesca ayuda financiera del Banco Mundial a Ucrania se produce en momentos en que más de 700 millones de personas, es decir casi el 10% de la población mundial, viven en extrema pobreza. Peor aún, según Malpass, décadas de progreso en la reducción de la pobreza se habían ralentizado en 2015, incluso antes de la pandemia de la COVID-19, que envió a 70 millones de personas más a la pobreza extrema. El próximo informe Pobreza y Prosperidad Compartida del banco se publicará la próxima semana, el cual también mostró una disminución del 4% en el ingreso global, la primera disminución desde que el banco comenzó a medir ese indicador en 1990, puntualizó el líder de la organización multinacional especializada en finanzas y asistencia. Respecto a la situación en la región suramericana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, advirtió en marzo del aumento drástico de la pobreza extrema, como consecuencia de la profundización de la crisis social y sanitaria por la COVID-19.